¿Y por qué este mensaje se llama un deber cristiano? Bien, lo vamos a ligar de acuerdo al versículo que vamos a estudiar hoy en esta tarde. Bien, aleluya. Amén. Qué bueno que está aquí. Entonces, la oración es un deber cristiano. Vamos a tomar un poco de lo que hemos visto. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios, platicar con Dios, no tener palabras repetitivas, sino es tener un diálogo con nuestro Dios. Entonces, la oración tiene que ser un deber cristiano para cada uno de nosotros. Bien, el hablar con Dios trae una influencia a nuestra vida. Explíqueme, ¿cómo así? Bien, cuando nosotros nos juntamos con cierto tipo de personas, aunque usted no lo quiera, llega un momento que llegan a ser influencia en nuestra vida. Lo hemos comentado en alguna ocasión que si usted se junta con alguien que toma refresco y a veces usted no lo toma, a través de juntarse con esa gente, cuando él llega, se siente, que pide el otro, pide coca. Tal vez aquel que se juntaba con alguien que tomaba café y aquel que no tomaba café ya lo ve, ya toma café. O sea, sin querer o queriendo, tiene una influencia a nuestra vida. Entonces ahora, cada vez que usted platica con Dios, trae una influencia para su vida. Y le tengo una buena noticia, que esa influencia está llenando su corazón, está llenando su alma, está llenando su espíritu. Entonces cuando usted le toca la oportunidad de poder vertir algo a alguien que está a su alrededor, ¿sabe qué influencia usted está derramando alrededor de él? Una influencia de parte de Dios. Entonces es un deber cristiano que cada uno de nosotros tiene que orar. Ahora bien, ¿puede haber un cristiano que no ore? Pues puede decir o puede hacer o puede ser, pero es importante. Es importante. Cuando el cristiano no ora, se vuelve religioso. Cuando el cristiano no tiene comunión con Dios, se guía por sí mismo o se guía por lo que dicen los demás. ¿Por qué haces esto? Ah, porque allá lo dicen. Ah, porque allá lo hacen. Pero lo haces porque sientes paz para con Dios. Lo haces porque al tú platicar con Dios sientes paz. Hablar con Dios es un deber cristiano. ¿Por qué? Porque orar con Dios es como tener un GPS en estos tiempos. El orar con Dios es el cual te da la dirección correcta en el tiempo correcto para que cada uno de nosotros llegue a la hora que está determinada de parte de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tiene que orar con Dios. Amén. Tiene que hablar con Dios. ¿Es lo que esté prendido? Sí. Ah, ok. Abra su Biblia, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mi Biblia trae un subtítulo en el capítulo 12 del libro de Romanos que dice deberes cristianos. Por eso, el nombre del mensaje es un deber cristiano. Cuando alguien lo tenga, dice amén. 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 Entonces, Romanos 12:12 dice así. Si no, aquí ya nos están apoyando. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y hoy que vamos a hablar acerca de un deber cristiano, vamos a tomar este versículo de Romanos 12:12 para 3 puntos para hacer esta predicación. Entonces la Biblia menciona, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:12, y es que es gozosos en la esperanza. Ese va a ser nuestro punto número 1 hoy en esta tarde, gozosos en la esperanza. Y yo quiero enfocarme en algunas historias del Antiguo Testamento para darnos a ilustrar o a entender a cada uno de nosotros
que esto es un deber cristiano desde el principio de los tiempos, que el creyente debe de tener comunión con Dios, el creyente debe de orar con Dios, el creyente tiene que platicar con Dios. ¿Por qué? Porque el Dios en el cual usted y yo creemos es un Dios que es 24/7, tiene oídos para tener atención de nosotros. Es verdad que a lo mejor cuando éramos pequeños tal vez decíamos, pues es que no me daban atención, no. Bueno, déjeme decirle que el papá que usted y yo tenemos espiritualmente tiene atención para cada uno de nosotros. Así como eres, es lo más sorprendente, que así como eres, Dios te entiende. Dios tiene cuidado de ti. Eso ahí como que lo destanteó, sí. Así como cada uno de nosotros somos, Dios tiene atención para cada uno. Es que a él sí lo pelan, a él no. Con Dios no entran esas. Con Dios, cada cual que quiera hablar con él, Dios siempre tendrá tiempo para cada uno de nosotros. Amén. Y lo mejor es que tendrá la palabra adecuada que cada uno de nosotros necesita. Usted necesita ánimo, Dios le dará ánimo. Usted necesita una palabra de fe, Dios le dará una palabra de fe. Usted necesita un apapacho, su papá se lo dará. Entonces comenzamos con gozosos en la esperanza, y hay un evento que aparece en el libro de Génesis cuando está Abraham en el capítulo 15, y la Biblia menciona que entonces Abraham es un hombre que lleva tiempo en el matrimonio, no ha podido tener la oportunidad y la dicha de tener un hijo, ha pasado el tiempo, y de hecho él le hace la mención a Dios de que, ¿y quién va a ser el heredero de mí? ¿Quién lo será? Él le dice que será un hijo de un esclavo, el cual será el que sea beneficiado a través de todo lo que él tiene. Pero entonces viene una palabra de Dios a su vida. ¿Y cómo es que llega una palabra de Dios a nuestra vida? A través de tener comunión con Él. O sea, yo no puedo darle una palabra a Él o Él darle una palabra a mí si no platicamos. Si Él nunca me habla o yo nunca le hablo, yo nunca voy a poder darle una palabra, o Él nunca va a poder darme una palabra a mí. Es la misma manera que cuando hablamos con Dios, Dios nunca va a poder darle una palabra a un hijo, aunque esté necesitado, si el hijo no lo busca. Si el hijo no lo busca. Si el hijo no quiere tener contacto, no va a poder haber una palabra. Entonces, ¿cómo es que Abraham puede gozarse en la esperanza? ¿Cómo es que Abraham puede gozarse en la esperanza? A través de tener un contacto, a través de tener un diálogo con Dios. Génesis capítulo 15 menciona lo siguiente. Génesis 15 dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra ¿de quién? Jehová. ¿De hombre? Jehová. Diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces aquí vemos un diálogo. Aquí este hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que usted y yo debemos de estar haciendo en estos tiempos. Y él menciona su necesidad. Yo no tengo hijo. Entonces yo no sé qué es lo que usted necesita hoy en estos días. Yo sé lo que yo necesito. No sé tal vez lo que usted necesita. A lo mejor a veces pensamos,
pero nuestro pensamiento queda corto. Pero entonces cuando Él tiene esta oportunidad de estar con aquel que todo lo puede, la misma oportunidad que tenemos todos nosotros, todos los días, Él expresa cuál es su necesidad. O sea, aquí hay un hombre que tal vez, como lo platicábamos hace rato con el hermano Hugo, tenemos un hombre que tiene un BMW afuera de su casa, que tal vez tiene una casa estable, pero él, ese BMW y esa casa estable no le sirven en ese momento. Él tiene otro tipo de necesidad. O sea, Abraham en ese momento no podía pedir trabajo. Lo que Abraham está pidiendo es algo que él necesita verdaderamente en ese tiempo. ¿Y cómo puedes pedir algo si no tienes un diálogo, una conversación? Eso es lo que él está aprovechando. Un tiempo de hablar con Dios. Y eso es un deber cristiano. Amén. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. O sea, fíjese, un deber que me beneficia a mí. Un deber que lo beneficia a usted. Y algo que me llama la atención es lo siguiente que dice en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Eso es lo más importante, hermano. Que cuando usted ore, usted lo tiene que creer. Yo lo tengo que creer. Ay, hermano, ha pasado. El primo de un amigo se queda con. Es que pues oro y no pasó nada. No sentí nada. Usted tiene que orar creyendo que Él está ahí. Háblele. Dígale, papito hermoso, bienvenido estás, bienvenido estás, bienvenido estás. Pero no sentí, es que hay unos que sienten como que los cargan, los llevan, les hablan, les dicen, ve, cuenta las estrellas, y yo ni siquiera sentí ni una palmadita, algo quisiera yo. Pero recuerden que no estamos por vista, estamos por fe. Es la misma manera que cuando usted viene a la iglesia. O sea, el que usted sienta o no sienta, pasa a segundo término. Pero de que Dios está aquí, Dios está aquí. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Porque es palabra de Dios. Porque cuando Dios habla algo, Dios lo cumple. Y si Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, es una realidad. Aleluya. Es una realidad. Si usted lo cree o no lo cree, ese ya es problema de nosotros. Pero de que Él lo dijo, Él lo dijo. Entonces, por lo tanto, Él lo cumplirá. Entonces, ante todo escenario contradictorio que estamos viendo en este pasaje, en Gozosos en la Esperanza, este hombre tenía que ir contra toda lógica. ¿Por qué? Porque si fuera en este tiempo, tal vez sería que iban de doctor en doctor y todo pronóstico, todo diagnóstico decía estéril, estéril. No hay probabilidad. No se puede, 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 no se puede. ¿Qué va a haber? No se puede. O tal vez falsas esperanzas sin cumplimiento. Entonces este hombre tenía que estar gozoso en una esperanza que venía detonada a través de una palabra de Dios. Y esta palabra que él recibió fue a través de un tiempo de comunión. Una es la palabra que está aquí, la que usted y yo leemos, pero otra es una palabra que viene de parte de Dios y que trae una confirmación a lo que su palabra establece de acuerdo a sus promesas. Y este hombre tiene que gozarse, a pesar de lo que vive, a pesar de que tal vez ya haya sobrepasado que los 80 y tantos, que los 90 y tantos y que los ya va rayando a los 100, él tiene que gozarse, que a pesar de todo diagnóstico contrario, hay una esperanza en Dios. Y usted y yo tenemos una esperanza en Dios. Ante toda necesidad que podamos tener, aunque la gente diga, no se puede, no hay, ya no existe, usted y yo tenemos que estar gozándonos en la esperanza de lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y lo más importante es que tal vez
ninguno de nosotros es merecedor de lo que Él prometa, pero sin importar eso, Él nos da la oportunidad de que tengamos acceso a cada una de las promesas que Él soltó para nuestra vida. Algo que también me llama la atención es lo siguiente. Qué difícil es para Abraham tal vez despertarse a sus 80 y tantos años y poder decir, voy a ser papá. Y todo vecino, todo amigo de posible no. La edad, mi amigo, ya se te pasó. A veces nos gozamos en la esperanza cuando el pronóstico es a mi favor. Es algo que me agrada. Es algo que digan, no, si tiene usted edad. No, a ver, un examen médico de este hombre. No, perfecto, al 100. La mujer, a ver, que pase un examen. Perfecto. Entonces ahí se goza la gente. Y es lo mismo en este tiempo. Nos gozamos solamente a través de tiempos buenos. Antes de lo que pasara de esto, que ya lo traemos de encargo, ¿cómo estábamos? Gozosos. Pero cuando vemos un escenario totalmente diferente, ¿cómo se veían los rostros? ¿Por qué? Porque es difícil gozarte en la esperanza ante situaciones adversas que miran tus ojos. Y Abraham tenía que gozarse en la esperanza a través de un Dios vivo que él tenía, detonado de una palabra de Dios que había llegado en su presente. Entonces cada uno de nosotros tiene que gozarse en el presente que a cada uno de nosotros nos está tocando vivir. Tiene problemas con los hijos, en el matrimonio, en el negocio, en el trabajo. Usted se tiene que gozar ante la adversidad que usted esté viviendo. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra de Dios para su vida. Tiene que gozarse a pesar de todo pronóstico contrario. Qué fácil es gozarse cuando las cosas van bien, hermano. Eso hacen los impíos. Eso lo hace cualquier palabra. Que ganó su equipo. Que le dieron un evento. Pero el creyente no. El creyente se tiene que gozar ante cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza. Una esperanza en Dios. Si usted pone su esperanza en aquello que es material, en aquello que se ve en su trabajo, en el carro, hermano, estamos mal. Cochinadas de carro, al ratito pasa el tiempo, hermano. Puro viejo se va haciendo. En el trabajo, hermano, hoy estamos, mañana. Entonces, debemos de poner nuestra esperanza y gozarnos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es permanente. Porque Dios siempre estará. Siempre Dios va a tener una palabra como buen papá para cada uno de nosotros. A veces, como hombres, me pueden decir una palabra, yo puedo decir una palabra, pero es una palabra humana. Cambia cuando es una palabra que es de parte de Dios, pero la mejor palabra que siempre va a venir para su vida va a venir del corazón de Dios. Entonces debemos de gozarnos en la esperanza. Bien, como punto número 2, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:12, es sufridos en la tribulación. Ay, hermano, ese es el mejor escenario que todo creyente le corre. Eso sí, queremos estar en los mejores escenarios. Cuando todo está bien, cuando todo está perfecto en el matrimonio, con los hijos, cuando los chavitos no se portan mal, todo es buena onda, cuando el trabajo todo es venga para acá, venga para acá, venga para acá. Pero cuando llegan los tiempos difíciles, ¿qué queremos? Ay, esa callecita la quisiera evitar. Pero ¿qué creen? Que esas cosas nos hacen crecer como creyentes. Esas cosas pueden hacernos presumibles para Dios. Sí, nos pueden hacer presumibles con Dios. Hay un ejemplo que quiero tomar y es Job. La Biblia dice, de acuerdo a lo que queremos ligarlo, de Romanos 12:12, sufridos en la tribulación. Este hombre tuvo un tiempo muy difícil, hermano, muy difícil. Así como tuvo un tiempo muy bueno, de acuerdo a lo que narra la Escritura, todo lo que tenía era
Era como un MacDuque, ¿no? En esos tiempos. Pero rico Pato le quedaba corto. Entonces, y llegó el tiempo en el cual lo que él miraba ya no estaba. Camellos, ovejas, criados, los hijos, ya no estaba. Problemas con la mujer. Un tiempo muy fuerte, muy fuerte. La salud. Hay ocasiones, lo hemos mencionado, que muchos dicen, no sé si es un dicho popular que nació aquí en México, pero dicen, mientras tengas salud, mi amigo, lo tienes todo. O sea, ya perdiste aquí, allá, pero estás sano, mi amigo. Mañana puedes volver a empezar, estás fuerte, puedes. No importa, no importa. Pero aquí hay un caso en la vida de Job, que su salud también fue tocada. También fue tocada. Entonces, a raíz de eso, él tiene que salir de la ciudad. Experimentó soledad, luto, pobreza. Todo lo que él tenía en un momento se desplomó. Si él, su gozo, hubiera estado en los hijos, hubiera estado en la mujer, hubiera estado en sus posesiones, hubiera estado en sus criados, aún en su propio cuerpo, hermano, Job no hubiera sido presumible en este libro. Algo que aparece en el libro de Job es lo siguiente. Es un deber cristiano. De acuerdo a lo que dice Job, capítulo 1, versículo 20, dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Cuando habla que se postró en tierra y adoró, es un hombre que estaba orando, que tenía comunión con Dios. Es un hombre que después de todo el evento catastrófico que aparece en el capítulo 1, que hasta trae en mi Biblia un subtítulo que dice las calamidades de Job, toma las fuerzas para comenzar a orar. Y la Biblia dice así en el versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, yo quiero que usted identifique, cuando usted lea o ha leído o vuelva a leer Job, todo lo que aparece en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 12 se menciona: Job proclama el poder y la sabiduría de Dios. En el capítulo 16 dice lo siguiente: Job se queja contra Dios. En el 19, versículo 25, Job capítulo 19, versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, aquí hay un hombre que está sufrido en la tribulación, pero a pesar de esto, sigue teniendo comunión con Dios, sigue orando con Dios, sigue platicando con Dios. Menciona la Biblia que hasta se quejó con Dios. ¿Y cuántas veces, a veces, el Hijo del Reino se queja de su circunstancia? Válido o no válido, este hombre nunca perdió contacto con la fuente que podía ayudarlo, restaurarlo en ese presente que le había tocado a él vivir. Comenzamos que cuando comenzaron a ocurrir todas las calamidades,
Hay un hombre que dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Llegó el momento que a lo mejor, pues, se llenó el buche de piedritas y dijo, ¿y qué pasó, Dios? ¿Qué pasó? Y tal vez se quejó de su presente. La Biblia menciona que maldijo hasta el día en el que él nació. Pero yo noto algo aquí, que en tiempo de soledad, por la enfermedad que él tenía, no estaba con amigos, no estaba con familiares. El único contacto que tenía él para poder hablar era Dios. Así que, aunque haya sufrimiento y mucha tribulación, es un deber como cristiano que usted y yo tenemos que orar, aunque los tiempos sean difíciles. Yo veo un Job que no estaba la mujer, que no estaban los hijos, que no estaban los recursos, no había trabajo, no había tal vez algo que pudiera animarlo humanamente, porque hay veces que como humanos hay personas que cuánto tengo, cuánto traigo, cuánto vale, y se nota cuando caminan, cuando hablan. El día que les va mal, todo se desploma, su semblante, su manera de hablar, ese porte que traían o cómo caminan, cuando lo que a ellos les da seguridad no está, y hermano, caminan hasta chiquititos, ni se ve. Entonces, aquí hay un Job que se agarró de lo más firme que se podía, la oración, la oración. A través de la oración, tú puedes ver las cosas diferentes. Aunque haya sufrimiento, aunque haya tribulación. Hay muchos que tal vez no hemos llegado ni siquiera a 1% de lo que este hombre ha pasado. Hay gente que tal vez ha llegado más. Pero aquí hay un ejemplo cuando sean tiempos difíciles. Un deber del cristiano es que tiene que orar para beneficio propio. Aquí este hombre necesitaba muchas cosas, pero hay algo que me llama la atención, que dice que él pidió. Que él proclamó el poder y la sabiduría de Dios. Eso es, hermano, lo que yo les menciono como un ejemplo burdo. Es como un GPS espiritual. Es como un GPS espiritual. Hoy, Señor, ¿para dónde voy, mi Dios? ¿Para dónde voy? Guíame, dime cómo. Es válido a veces como hombres, como mujeres, que no sabemos qué hacer, y nos hace recordar que verdaderamente somos dependientes de Dios. Y qué bueno, hermano, que llegamos a esos tiempos, porque entonces seríamos superhombres o supermujeres. Si todos supieran, si todos se supieran, ¿quién querría venir? ¿Quién querría venir haciéndose sabios en sus propias decisiones, en su propia humanidad? Pero cuando llegamos a estos tiempos, podemos recordar la fragilidad que el hombre y la mujer tienen. Que llega un momento en el cual yo no sé qué hacer, que la mujer no sabe qué hacer. Como la etapa que nos toque vivir, no sé qué hacer como hijo, no sé qué hacer como papá, no sé qué hacer como hermano, no sé qué hacer como esposo. Y es ahí donde el hombre tiene que seguir teniendo contacto con Dios y decirle: Dios, pues ayúdame. Ya hice aquí y pues no salió. Ya hice allá y pues tampoco. ¿Y qué dice Dios? ¿Y quién le dijo que por allá? Yo. Si hubieras venido antes, yo te digo que es por aquí. ¿Y qué hace uno? Y eso solamente es platicando con Dios. Porque a veces entre nosotros, aunque nos amamos,
pensamos en decir las cosas. Y está mal, y está mal. Pero hay veces que yo he notado que que lo quería decir y no me lo dijo y como que se frenó. Cuando usted vaya a dar algo, un consejo, recuerde que es en el amor de Dios. Que es en el amor de Dios. Y si usted le va a dar un consejo, aunque sea como una corrección, déselo como si sea su papá. Déselo como si sea su hermano. Como si sea su mamá. Como si sea su hijo. Como si sea su hija. No se frene. Déselo. Entonces, el platicar con Dios, hermano, que es la oración, es aquello que nos da una bendición muy especial para cada día de nuestras vidas y para ciertos eventos y temporadas que nos toquen experimentar. Entonces Job, aunque había un grupo de amigos, la Biblia menciona que en sufridos en la tribulación, que es el punto que estamos viendo, los amigos, ¿qué era lo que hacían? Lo apapachaban, lo ayudaban, le daban un buen consejo. ¿Vale? Lo señalaban. No sé qué, ¿cómo llegaban? Algo mal has de estar haciendo, cabezón, ¿no? Y a veces así pasa, hermano. A veces las personas que tú quieres o que tú crees que te van a dar, te lo mereces casi. Entonces, él solamente tiene la oportunidad de poder hablar con Dios. No hay nadie. Esa enfermedad que él tenía era suicidio social. Entonces, aunque usted y yo en alguna temporada de nuestra vida tengamos tiempos difíciles, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:12, es gozosos en la esperanza, aunque sufridos en la tribulación, usted tiene un deber como cristiano. Ore, agárrese de Dios, apérrese a Dios. Haga de cuenta que usted está a mar abierto, en olas embravecidas, y solamente hay un pedazo de madera, grande y fuerte, y ese pedazo de madera es lo único que usted tiene para poder vivir. ¿Cómo lo agarraríamos? ¿No? Aunque sea. Ay. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo. Así es, hermano. Así es la oración. A veces en tanto mar abierto, de tanto consejo, de tanta palabra humana. Usted prende la tele, palabra humana, consejo humano. Usted se mete a su celular, ve Facebook, palabra humana. Está con el que está a su lado en el trabajo, palabra humana, palabra humana, palabra humana. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y la palabra de Dios viene a través de buscar, a través de las escrituras, a través de congregarnos, pero también viene una palabra muy especial e individual cuando oramos. Cuando él ora, la palabra que viene a su vida no es la misma que viene a la mía. ¿Por qué? Porque estamos teniendo temporadas diferentes en nuestra vida. Tal vez ella está en su mejor momento, está gozosa en la esperanza, pero tal vez yo estoy sufriendo en la tribulación. Entonces la palabra que Dios va a derramar para ella en el tiempo de oración no va a ser la misma palabra que va a caer a mi vida. ¿Por qué? Porque estamos viviendo circunstancias diferentes. Pero algo es claro, que la palabra que llegue para ella o la palabra que llegue para mí va a ser la bendición que yo estoy necesitando en este tiempo. Eso es claro, que aunque usted y yo estemos gozosos en la esperanza o sufridos en la tribulación, tenemos un Dios todopoderoso que tiene cuidado de cada uno de nosotros y que siempre podemos estar en el hueco de nuestra mano. Pero ¿cómo puede actuar esa mano poderosa a favor de nuestra vida? Cuando busquemos su rostro. Eso lo vimos la semana pasada. Hay solamente dos tipos: que busquemos su rostro o busquemos su mano. Pero sea cualquiera de las dos formas, tenemos que entrar en oración. Bien,
De acuerdo a lo que dice Romanos 12:12, ya vimos gozosos en la esperanza, ocupamos a Abraham como ejemplo, ya vimos sufridos en la tribulación y vimos a Job, un Job que tuvo victoria, de acuerdo a lo que dice ese libro con ese nombre, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. A partir de ahí, aunque iban en el capítulo 19, ese hombre está comenzando a tener victoria. ¿Sabe por qué? Porque está comenzando a gozarse, aún en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de tribulación, en ese tiempo donde todo sale mal. Pero cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, hermano, los buenos llegaron. La caballería pesada llegó. ¿Por qué? Porque está permitiendo que Dios adentre en su situación, aunque faltan chorros de capítulos, y este hombre ya estaba en el lugar correcto. Pero lo más importante es que yo puedo aprender de Job que no dejó de hablar con Dios. No deje de hablar con Dios. Le vaya bien, hermano, porque a veces así somos. Nuestra carne tiene esa debilidad. Nos va bien, hermano, y me divierto, y gasto, y voy, y salgo, y me olvido de hablar con el efectivo. Y cuando me va mal, no, porque estoy chipi, porque me siento mal, porque no me sale bien, tampoco quiero. Entonces, sean tiempos buenos o tiempos malos, el creyente tiene un deber. Tiene que orar, tiene que hablar con Dios. Entonces, la Biblia dice en Romanos 12:12, ya vimos entonces, gozosos en la esperanza, con Abraham como ejemplo, sufridos en la tribulación, con Job, y vamos a ver constantes en la oración. Vamos a ocupar al hermano Daniel. Bien, el hermano Daniel, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que es un joven que llega a una tierra en la cual hacen prácticas contrarias a las que él sabía. Entonces, está en un tiempo, está en un lugar donde hace cosas que a la carne le agradan. Entonces, aquí no está mamá, aquí no está papá, aquí no está pastor, aquí no está pastora, aquí no está ningún líder. O sea, aquí él podía hacer fuga en cuanto a cuestión de la carne, ¿no? Pero la Biblia dice que él propone en su corazón. ¿Qué es esto? Que como uno de los deberes de un cristiano es que el cristiano tiene que tener convicción. El cristiano tiene que tener convicción. Con nosotros no aplica la de que al pueblo que fueres, Haz lo que ándele, esa, está bien que se lo sepa, no aplica. No aplica. Decía un primo, decía, no, allá donde vamos, ahí se come chango. Donde vamos, se come jabalí. Entonces, él decía, ahí está, el pueblo que fueres, haz lo que vieres y lo que comieres. Vale. Entonces, con nosotros no. Usted tiene que tener convicción, al igual que yo. Yo sé que a veces puede ser tal vez muy difíciles por lo que tenemos a nuestro alrededor, compañeros, vecinos o familiares, pero el creyente tiene que tener una convicción firme y plena. Y aquí Daniel está dando un ejemplo que no importa la edad. Porque a veces, pues ya está grande, hermano, pues él ya vivió, ya. No, hermano. Joven o adulto, el creyente tiene que tener una convicción. Tiene que tener una convicción plena de que hay un Dios todopoderoso que observa su vida, que observa su vida, que observa su vida. Donde usted y yo estemos, la mirada de Dios está fijada en cada uno de nosotros. No me porté mal, la mirada de Dios ahí está. Me porté bien, la mirada de Dios ahí está. Entonces, la Biblia menciona que fue un hombre que comenzó a prosperar,
que comenzó a prosperar, que comenzó a pata pelada en ese lugar como un esclavo y fue puesto en lugares altos. Pero yo quiero hacerle mención, ¿por qué fue que este hombre pudo abstenerse? Pudo abstenerse. ¿Sabe por qué a veces la mujer puede vencer las tentaciones? ¿Sabe usted por qué el hombre puede vencer las tentaciones? Es pregunta. Veo que está buscando aquí. No, es pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre puede vencer las tentaciones? ¿Por qué la mujer puede vencer las tentaciones? Porque Satanás es muy predecible. Porque está en comunión con Dios. La oración. ¿Por qué ora? ¿Por qué ora? La oración te fortalece su vida. La oración te hace recordar que alguien dice, eso es como es contundente. Knockout decisivo. Lo felicito. Entonces, la oración es lo que puede hacer que cada uno de nosotros venza las tentaciones. Oye, hermano, Daniel era un joven. ¿Usted cree que no tenía tentaciones de acuerdo a todo lo que le ponía? No había nadie, hermano, que le dijera, está mal, está mal, está mal. Así no se hace. No había nadie, hermano. No había nadie. Es más, a él le daban carta abierta, usted puede comer de allá, ¿no? ¿Pero qué hace? No. ¿Y qué es lo que puede hacer que el hombre pueda evadir las tentaciones? O sea, él tiene tentaciones, ella tiene tentaciones, así como la vida también tiene tentaciones. O sea, todos tenemos tentaciones. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? A través de la oración. La oración es lo que nutre nuestra vida. Es aquello que llena nuestra vida. Entonces, por eso caemos en tentaciones, porque tenemos huecos vacíos. Pero si esos huecos vacíos están llenos con Dios a través de la oración, por eso hay creyentes que parecen fuertes, pero en realidad es que Dios está ahí. Entonces se acuerda que hay alguien que camina con él. O sea, el orar, la Biblia dice que es orar sin cesar. O sea, en algún momento nos tenemos que bañar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, pero es estar consciente de que hay alguien que camina contigo, de que puedes platicar con él. Si usted va manejando ahí, y usted va teniendo su tiempo con Dios, usted va platicando con él. Yo de repente va a mi esposa y luego, mi esposa dice, ¿qué? Vamos para allá, vamos para acá. Y a veces se me olvida que viene alguien ahí conmigo. O sea, a veces viene un muchacho maco y de repente yo lo hago así. Y él a veces debe decir como que... ¿no? Sí, pero ya a través de repente de lo que escucha, de lo que ve, ya dice, sí. Y sin querer, los vamos adentrando en lo nuestro. Lo vamos adentrando en lo nuestro. A veces mucha palabrería, hermano, mata. ¿Cuánta gente va habla y habla y habla? Y como el testimonio es contrario, no causa un efecto. No causa un efecto. Y podrá saber mucho, podremos saber mucho, hablar mucho, cosas correctas, pero cuando hacemos lo contrario, eso es como un castillo de papel. Entonces, así Daniel, lo que hizo fuerte a Daniel en esos tiempos en Babilonia era la oración. Entonces, alguien mencionó en una ocasión que cuando tú lo haces cierto tiempo se vuelve una costumbre, se vuelve un hábito. O sea, este hombre ya había pasado mucho tiempo y la Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Daniel que era un hombre que oraba, que de hecho todos los que estaban a su alrededor querían buscar algo para poder derrumbar lo que él tenía como un perfil como trabajador, pero como no hallaba,
Entonces, oh sorpresa, se les ocurre hacer un edicto que era para que nadie orara, nadie pidiera. Usted sabe esa historia, para que lo hagamos breve. Pero la Biblia menciona que después de que sale este edicto, que el rey aprueba, menciona el capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 10, lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces, este hombre no fue que lo comenzara a hacer porque se había puesto de moda, porque ahora como no se puede orar, entonces ahora lo hago, ¿no? Para llevar la contraria. Era un hombre que lo había hecho desde tiempo atrás, como lo solía hacer antes. Y a pesar de las circunstancias, no cambió su relación con Dios, no cambió su búsqueda con Dios. Ahora, yo quiero que veamos esto en constantes en la oración. O sea, ¿por qué este hombre fue comenzado a ser atacado por el enemigo? ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba trayendo cambios a ese lugar. Era un hombre que estaba haciendo ejemplo. Era un hombre que oraba. Era un hombre que a través de su oración podía hacer retroceder las tinieblas. Entonces, hermano, ¿por qué a veces como creyentes el enemigo no nos toca? ¿Por qué no somos constantes en la oración? Porque no oramos, entonces no profe. Pero como este hombre está haciendo algo diferente, se convierte en blanco acerca de las tinieblas. Entonces, la Biblia menciona lo siguiente. Entonces, en el versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. El 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Estas son palabras de un rey pagano. El Dios al cual tú sirves, que sea el que te libre. Entonces, hermano, cuando hay un creyente que tiene un deber cristiano, que es el cual tiene que orar, siempre, hermano, va a comenzar a ser ejemplo donde quiera que esté. Aunque todo el mundo sea inconverso, él tiene un deber cristiano. Y como ese deber cristiano es orar, él puede hacer un cambio radical donde quiera que él esté. Hermano, no es casualidad que este hombre haya sido prosperado. ¿Sabe por qué? Porque el que lo prosperaba era aquella persona con la cual él tenía conversaciones todos los días de su vida. Este se iba a grano 3 veces al día. 3 veces al día. Entonces, la Biblia dice lo siguiente. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18 del capítulo 6. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:12, es constantes en la oración, y es lo que vamos a ver con Daniel. La Biblia dice que entonces, a pesar del tiempo contrario que él tenía, él siguió siendo constante en oración, como lo solía hacer antes de que el edicto se llevara firmado por el rey. Entonces, siguió teniendo la misma vida que antes del edicto. Entonces, ninguna cosa contraria puede cambiar el deber de un cristiano. Un cristiano tiene como deber orar, sean tiempos buenos o tiempos malos. Otra cosa que ocurre, hermano, es de que a pesar de las calumnias, a pesar de los chismes, a pesar de tener todo contrario, este hombre tuvo alguien que defendiera su vida, tuvo alguien que siempre tuviera cuidado de él. Ahora bien, cuando la gente ora como creyente y como hijo de Dios, siempre va a hacer retroceder las tinieblas. Es por eso que podemos ver casos en estos tiempos, que cuando las cosas salen mal en el hogar de los creyentes, dicen: es por cosas sociales, por cosas psicológicas. Cuando la depresión llega al hogar, pues es que los tiempos son difíciles. Cuando hay angustia en los hogares, pues es que están viendo la situación. Y cuando vemos que aún puede haber tal vez problemas económicos, ¿qué es lo que decimos? Son los tiempos difíciles y la pandemia, ¿no? La pandemia. O alguien comienza a decir: es que él abrió una puerta, es que ella abrió una puerta. No, es que él hizo esto, ella hizo aquello. Entonces nos ponemos a averiguar qué es lo que está ocurriendo. Nos ponemos a averiguar: es que él hizo lo que no debía, es que ella hizo lo que no debía. Pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Como deber cristiano, no es ponerse a averiguar, sino es ponerse a orar. Porque cuando alguien se pone a orar en los tiempos difíciles que están ocurriendo en nuestras casas, esa persona está haciendo un deber como cristiano, como hijo de Dios. Y entonces tiene que hacer que las tinieblas retrocedan, aunque parezca que está en lo más oculto. Daniel estaba en un foso lleno de leones, la piedra ya se había sellado, entonces nadie podía abrir ese lugar. Él estaba solamente ahí, con puros leones para que lo comieran. Pero ¿quién es el que lo salva? Un ángel mandado por Dios. Entonces, solamente esto ocurre, hermano, cuando hay gente que ora. Lo vimos la semana pasada. Dios va a actuar a favor de sus hijos. El Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará, y es una realidad, hermano. Estoy tomando acerca de lo del Antiguo Testamento para que vean que eso que ocurría sigue teniendo efecto en estos tiempos. Amén. Entonces, cada creyente tiene que orar a favor de su casa. Hay tiempos difíciles en el matrimonio, tiene que orar. Hay tiempos difíciles con los hijos, tiene que orar. Hay tiempos difíciles en la economía, tiene que orar. Hay tiempos difíciles en el cuerpo, tiene que orar. No puede decir que es porque el cuerpo ha pasado tiempo. Es normal nada. Mentira del diablo. Usted y yo tenemos que aferrarnos. Tenemos que estar gozosos en la esperanza como un Abraham. Tal vez sufridos en la tribulación como un Job. Pero eso sí, tenemos que estar como un Daniel, constantes en la oración.
Tal vez tenemos escenarios diferentes en nuestra vida en este tiempo. Tal vez él batalla en una cosa, yo batallo con otra, pero hay algo que tiene la fórmula secreta para que cada uno de nosotros salga adelante y que de secreta no tiene nada. Que es que cada uno de nosotros tiene que orar y tiene que tomar autoridad como creyente. Porque cuando alguien ora está reconociendo que es hijo de Dios. Amén, aleluya. Entonces es ahí donde las tinieblas tienen que retroceder. Hermano, no somos, ¿cómo digo la palabra? No somos ingenuos. Cuando nos damos cuenta que algo está ocurriendo y algo está pasando mal en la casa, es que algo hemos dejado de hacer. El enemigo ocupó ese lugar y se metió. ¿Y sabe quién lo va a tener que sacar? Háganle así. Yo. O sea, no hay nada de que yo lo tengo que sacar. Yo lo tengo que sacar. El otro día andaba yo ahí malón y aparte me vacunaron, me fue, pero así andaba yo trabajando. Pero entonces, con lo que estamos viendo, entonces comencé a ver unas cosas y dije, hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Entonces, ella es mi pastora, ella ora por mí, ora por cada uno de nosotros, por las situaciones. Pero hay responsabilidades, tenemos deberes como cristianos. La mujer tiene un deber como cristiana, como esposa, como hija. El hombre tiene un deber como cristiano, como hijo, como varón, como esposo. Entonces yo tengo que tomar esa responsabilidad como papá. Y aunque ella ore por mí, y aunque mi esposa esté ahí, yo tengo una responsabilidad. Entonces esto que está pasando, yo tengo que tomar autoridad y tengo que orar constantemente. ¿Sabe por qué? Hay ocasiones en las cuales también tenemos problemas, por decirlo así como ejemplo, en la economía, porque no tomamos tiempos de oraciones constantes en esa situación. Y es decir a Dios, Dios, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Sino de que lo hacemos una vez y nos llenamos. Y a veces tenemos problemas, achaques, no sé, y de veces pues decimos, bueno, pues, sí, y hoy sí, y en 2 semanas no. Y entonces pues no pasa nada, no nos va a pasar nada, porque la Biblia dice que entonces debemos de ser, de acuerdo a lo que dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero aunque sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces cuando yo soy constante en la oración, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. Pero si no soy constante, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Estamos batallando con cosas con los hijos, tal vez en el trabajo, el área que nos toque. Constante en la oración. Constante en la oración. Quiero un milagro. Quiero un milagro. Dios lo puede hacer. Aleluya. Amén. Pero tiene que ser constante. Llegan unas temporadas en nuestra vida donde es sometida a nuestra resistencia como creyentes. Como creyentes. Es como el gym espiritual. Ahí se ve qué tanta resistencia tiene. Ahí aplica la de constantes en la oración. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Si usted se calma, si usted se apacigua, Satanás entra. Aunque el escenario se vea catastrófico. La Biblia dice que Daniel fue aventado en un foso lleno de leones. Usted y yo tal vez no tenemos leones. Tenemos un león. Exactamente. Que anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Entonces, cada uno de nosotros tiene que orar constantemente. Tiene que orar constantemente. El único que le puede cerrar la boca a ese león que anda rondando a sus hijos, su negocio, su trabajo, su vida, su salud, el único que le puede cerrar la boca o el hocico como mayor expresión,
solamente es Dios. ¿Sí, hermana, los animales tienen hocico? Ah, claro que sí. Entonces, solamente es Dios. Solamente es Dios. No hay nadie más. No hay nadie más. Ocasiones en las cuales nos vamos a cansar de quererlo hacer humanamente y no vamos a poder. Pero hasta que entendamos que tenemos que orar, que tenemos que hacerlo constante, es ahí donde Dios va a ocupar su mano poderosa y aquel león rugiente le va a cerrar Amén. aquello que nos causa la guerra, que nos hace contrariedad. Hermano, a veces no es casualidad que usted ya tenga todo bien planeado y algo ocurra. Hay alguien que no quiere que usted sea bendecido. Hay alguien que no quiere que le vaya bien. Eso es definitivo. Aquí se miraba que Daniel era una persona bendecida. Se miraba que era un hombre que Dios lo iba poniendo en alto. Pero comenzó Satanás a llegar. Satanás se dio cuenta que había un foco de peligro en ese lugar. Y sí, porque el rey le dice: al Dios al que tú sirves. La gente se da cuenta, hermano. Se da cuenta. Cuando usted dice: no puedo. ¿Por qué? Porque voy a ir a la iglesia. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Ahorita no puedo porque tengo que hacer tal cosa. Al Dios que tú sirves. Al Dios que tú sirves. A veces nos perdemos de cosas humanas, pero ganamos cosas espirituales. Aleluya. Eso es ley de Dios. Eso es ley de Dios. Eso es ley de Dios. Mientras Daniel oraba, tal vez los demás se divertían. Mientras Daniel tal vez doblaba su rodilla, los demás jugaban. Pero él buscaba el rostro de Dios. Él era constante, era constante, era constante, era constante. Y tal vez nosotros también. A veces dejamos de hacer cosas que los demás es normal que hagan. Pero usted está ganando en otras áreas, para que cuando nos toque estar en el pozo de los leones, haya alguien que interceda por nosotros, haya alguien que irrumpa. Romanos 12:12, vimos: gozosos en la esperanza, gócese, gócese, gócese a pesar de lo que vive. Usted tiene esperanza en Dios. Amén. Sufridos en la tribulación. No es fácil reír cuando las cosas son malas. No es fácil alegrarse. No es fácil tal vez a lo mejor agarrar la Biblia. No es fácil tal vez orar, ayunar, cuando es un tiempo muy difícil. Tal vez no lo es hasta congregarse. Pero esfuércese, esfuércese. Hay un hombre que dijo: a pesar de esto, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Daniel solamente dijo: lo único que yo sé que me ha ayudado en esta tierra donde no hay nadie, habían otros 3 hebreos, pero donde no hay gente que cree en el mismo Dios que yo, y lo único que me ha ayudado era la oración. Por eso no lo dejó de hacer, hermano. Por eso siguió orando. Hemos tomado este mes para hablar acerca de la oración. Tenemos planeado un evento, pero lo único que podemos hacer, hermano, para que las cosas cambien en lo individual, como familia y como congregación, es ser constantes en la oración. Es ser constantes en la oración. Podemos ganar cosas en lo individual, como matrimonio, como familia, como congregación, pero solamente es cuando busquemos su rostro. Cuando busquemos su rostro, entonces tenemos ganado que su mano poderosa se mueva a favor de cada uno de nosotros. Yo no veo aquí a un Daniel que va llorando, que va gritando. Yo no veo a un Daniel que se resiste ante lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque las personas que oran fluyen.
Fluyen. No forzan las cosas. Fluyen. Yo voy. Hay papá que se encarga. Hay papá que se encarga. Dios tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Amén. Pero si usted no le pide, Él no va a actuar. Usted y yo vamos a recibir solamente lo que oremos. Lo que callemos no va a llegar. No va a llegar. No va a llegar. ¿Qué necesita usted? Usted lo sabe. ¿Qué necesito yo? Yo lo sé. Y eso lo tengo que declarar en una constante oración. Eso lo tengo que declarar. Alguien necesita sanidad, la tiene que declarar. La tiene que declarar. Alguien necesita un milagro económico, lo tiene que declarar. Pero como consejo, busque su rostro primero. Antes de buscar la mano, busque su rostro. Busque su rostro. Porque cuando busque su rostro, todo lo demás que usted quiere que sea con su mano se le va a hacer pequeño. Se le va a hacer pequeño.